Gracias, senadora presidenta. Me quiero adherir o intervenir en los términos del artículo 76 del reglamento, ¿no?, para que establece o norma la intervención para presentar iniciativas, de manera que me apego, querida presidenta, a lo establecido en nuestro reglamento. Voy a aprovechar para hablar de dos iniciativas más, pero primero quiero referirme a la iniciativa en materia de la prohibición de la prisión preventiva oficiosa, que por cierto es coincidente a la iniciativa que presentó la senadora Claudia Ruiz Massieu, misma que voy a adherir si ella así lo considera, porque es coincidente y vale mucho la pena insistir. Es la tercera vez que presento esta iniciativa. Por términos procesales se baja, pero permítame reinsistir. Y hoy es una ocasión propicia para hacerlo, a partir de incluso la resolución que ha hecho la Suprema Corte de Justicia en la materia. Y es importante hacerlo porque la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda insuficiente. Queda insuficiente por varias razones, pero déjenme explicar por qué principalmente. Ya está establecido en la Constitución lo que la Suprema Corte resolvió, de un criterio máximo de 2 años. Déjenme leerles lo que a la letra dice la Constitución. La fracción 9ª del artículo 20 constitucional, en su apartado B, establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivar el proceso, y en ningún caso será superior a 2 años. Ya está establecido por la Constitución. De manera que si bien podría uno celebrar lo que la Suprema Corte de Justicia resolvió, pues ya la Constitución lo establecía de antes. Pero en realidad el problema que tenemos es que la decisión de la Corte no nos está resolviendo ni erradicando el problema de la prisión preventiva oficiosa, que violenta derechos humanos. Y vale la pena insistir. Y también la resolución de la Corte no resuelve el problema de inconvencionalidad con la prisión preventiva oficiosa. Y ese sí es un tema que la Corte está facultada para resolver. Hay una controversia de lleno con la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece en distintos ordenamientos por qué la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos. E incluso podemos además argumentar que hay sentencias de la Corte Interamericana que obligan al Estado mexicano. Permítame subrayar algunos argumentos en esta materia. La protección frente a la detención arbitraria y el derecho a ser juzgado o juzgada en un tiempo razonable o puesto en libertad. Y aquí hay un criterio muy importante. La Corte Interamericana ha dicho que la prisión preventiva se puede utilizar esencialmente para fines procesales. ¿Cuáles son? Peligro de fuga u obstaculización del proceso. Solo para esos dos. En el caso de México, no se está haciendo por un principio procesal, se está estableciendo por tipo de delito. No importa si te quieres fugar, no importa si te estás oponiendo al proceso, lo que importa es el tipo de delito. Esa consideración es absolutamente contraria a lo que en repetidas ocasiones ha decidido la Corte Interamericana y que además está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero hay un principio básico. El derecho internacional de los derechos humanos establece que hay una obligación de adecuar los ordenamientos internos, incluidos las constituciones. Muy infelizmente, lo que aquí se ha hecho es justo en sentido contrario. Por eso creo que es vital establecer en la Constitución la prohibición
en los términos que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea en peligro de fuga o cuando se quiera obstaculizar el proceso y no por tipo de delito en su caso. Y quisiera insistir en dos temas más que tienen que ver con un fenómeno que, si bien ha reconocido este gobierno, no estamos resolviendo. Es el tema de la desaparición, el desplazamiento interno forzado. Afortunadamente se ha avanzado en reconocer el tema, pero no hemos legislado y no tenemos condición para una política pública en la materia. Los elementos que da la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos el año pasado establecen que por lo menos cerca de 50,000 personas en México tuvieron una necesidad de desplazarse. Eso se llama desplazamiento interno forzado, en su mayoría producto de la acción de la delincuencia y del narco, que están tomando control territorial. Tuve condición de entrevistar a gente en Tijuana en diciembre, gente que venía de Michoacán, de Morelos y de Guerrero, que salieron huyendo con lo opuesto por el derecho de piso, por el homicidio de sus familiares, por el control territorial, incluso de lo que vimos semanas después, que se ha agravado. Por ejemplo, el narco determina cuándo se cosecha. El caso del limón fue lo que llevó al extremo de cómo subió el precio. Ese control territorial que se ejerce con violencia tiene un fenómeno acumulado que, si bien no es de este gobierno, se ha continuado y se ha exacerbado, que es el fenómeno del desplazamiento interno forzado. En algunos casos tiene que ver con fenómenos religiosos. Oaxaca es un lugar donde hay una conflictiva social que ha generado incluso intervención de organismos internacionales de derechos humanos para resolver conflictivas sociales. Hoy hay un campamento enfrente de Bellas Artes del pueblo triqui porque siguen teniendo un problema de desplazamiento interno forzado. Es una problemática social de otra naturaleza, pero que genera desplazamiento interno forzado. Por eso hemos propuesto una ley nacional para la prevención, protección y generación de soluciones duraderas y sanciones en materia de desplazamiento interno forzado. Nos parece indispensable legislar en esa materia, una reforma constitucional para que el Senado tenga facultades sobre eso, una reforma constitucional en el 27, porque hoy lo que está pasando es que la minería ilegal está generando desplazamiento interno forzado y tenemos que adecuar. Oaxaca también es un lugar donde se está presentando muy infelizmente el fenómeno del desplazamiento producto de la minería ilegal. Ese fenómeno en países como Colombia tomó grande dimensión. Si no lo resolvemos pronto, al rato vamos a tener una combinación extraordinariamente peligrosa del narco y la minería ilegal. Y ahí sí, la necesidad de legislar en esta materia con personas que estén en esta condición. Esta es la propuesta que hemos hecho. Hicimos un ejercicio con personas desplazadas, con expertos nacionales e internacionales, y se ha puesto a su consideración porque nos parece muy importante que, si bien el gobierno actual ha reconocido el fenómeno, la Comar ha intervenido, la Secretaría de Gobernación ha intervenido, no hemos podido resolver. Ese tema está aquí en la Cámara de Senadores y creemos que es fundamental poder resolverlo. Y termino en este último minuto, Presidenta, porque el Senado está en una omisión legislativa. Desde hace ya varios años no hemos establecido la ley reglamentaria del Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Estamos incumpliendo una reforma que se hizo al artículo 26 constitucional y creemos que es indispensable romper esa omisión, legislar la autonomía del Coneval, porque es indispensable en la lucha contra la pobreza saber cómo vamos. Es indispensable que tengamos instrumentos como el Coneval en la autonomía e independencia para garantizar una política pública de largo aliento de lucha contra la pobreza, de manera que lo que hemos legislado acá se haga realidad. Entonces, compañeras, compañeros, les invitamos a legislar contra la prisión preventiva oficiosa, a legislar a favor
para que podamos regular una política pública en materia de desplazamiento interno forzado y a regular sobre la autonomía e independencia del Coneval. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente.